Muy buenos días con todas y todos. Bienvenidos a esta sesión o a la segunda sesión del ciclo internacional de seminarios web organizado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, programa FONCODES, y el IICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Para conocer un poco de estas instituciones que promueven este importante evento, vamos a leer lo que tienen como institución estas organizaciones. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, es un organismo del Sistema Interamericano OEA, especializado en el sector agropecuario y los territorios rurales. Fue fundado en 1942 y tiene 34 países miembros en América Latina y el Caribe, incluyendo Perú. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, es el ente rector de la política social del Estado peruano y tiene adscrito a 7 programas sociales, entre ellos FONCODES. El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social tiene como misión gestionar proyectos de desarrollo productivo, infraestructura económica y social orientados hacia la población en situación de pobreza y pobreza extrema, en alianza con los actores comprometidos con el desarrollo local. El IICA, el MIDIS y FONCODES se han unido para llevar adelante un ciclo de seminarios web, webinars, sobre enfoques, estrategias, experiencias en desarrollo territorial y sobre la agricultura familiar, con el propósito de fortalecer las capacidades de sus trabajadores, agentes profesionales, técnicos y achachis del proyecto Haku Wiñay Noa Hayatay. En el primer seminario web del pasado viernes 29 de enero se abordó el tema el desarrollo rural y la agricultura familiar en América Latina. En ese sentido, recordemos entonces que el desarrollo territorial rural es concebido como un proceso de transformación de las dimensiones económicas, político, institucional, social, cultural y ambiental de los territorios rurales a través de políticas públicas concertadas y el esfuerzo mancomunado de las organizaciones civiles e instancias públicas y gobiernos locales. En este proceso exige democratizar las decisiones y reajustar las organizaciones e instituciones adecuándolos al territorio y políticas públicas de largo plazo, atendiendo las demandas y territorios y reconociendo la heterogeneidad del medio rural. El segundo seminario web de hoy, viernes 12 de febrero, tiene el propósito de conocer algunas experiencias del desarrollo territorial en los países de Centroamérica como Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y otros. Bienvenidos a todos y todas a esta segunda sesión de trabajo que abordaremos el tema desarrollo territorial, la experiencia centroamericana. Para este evento se ha contemplado la participación del señor José Carlos Arce Carrión, especialista en gestión de territorios rurales del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Antes de comenzar el presente evento, les pedimos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Registrar su asistencia a través del formulario que se ha compartido en el chat y en la transmisión de Facebook. Al asistir como mínimo 4 webinarios, se les emitirá una constancia de participación por todo el ciclo. Puede formular sus preguntas a través del chat o del panel de preguntas y respuestas vía Zoom. También pueden hacerlas como comentario en el Facebook durante la transmisión. Estamos compartiendo en el chat un link para que puedan responder a la siguiente pregunta general respecto al tema que se nos va a exponer. ¿Qué esperarían aprender sobre las experiencias de Centroamérica en desarrollo territorial? Así que les invitamos a ingresar a www.menti.com
y coloquen el código 7124345. Voy a repetirlo. Les invitamos a ingresar al www.mentic.com y coloquen el código 7124345. Y en breve estaremos mostrando los resultados. Posteriormente a la diserción de nuestros invitados, los panelistas César Augusto Calmet Delgado, director general de Políticas y Estrategias del MIDIS, y el señor César Francisco Sotomayor Calderón, coordinador del proyecto CIPAN del MINAN, brindarán sus apreciaciones. Por último, habrá un espacio de 15 minutos para absolver las preguntas que se realizaron durante la presentación. A continuación, damos las palabras de bienvenida a esta segunda sesión del webinar al señor José Pérez Luna, director general de Implementación de Políticas y Articulación Territorial del MIDIS. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión de webinars que corresponde a un ciclo internacional de webinars, ¿no?, sobre enfoques, estrategias y experiencias en el desarrollo territorial. El objetivo, digamos, de este plan es fortalecer las capacidades de la comunidad MIDIS, ¿no?, en torno al tema de inclusión económica y productiva, ¿no? Digamos que este plan tiene 3 etapas, ¿no?, las cuales tienen diferentes mecanismos de formación. En una primera etapa son los ciclos de webinars, en los cuales estamos actualmente. Luego va a venir una segunda etapa que se va a realizar un curso online, ¿no?, sobre el tema de inclusión económica y productiva con enfoque territorial. Y se espera tener una tercera etapa donde va a haber un diplomado universitario sobre inclusión económica y productiva en enfoque territorial, ¿no? En ese sentido, actualmente que estamos en la etapa 1, se busca fortalecer las capacidades en los equipos técnicos de FONCODES que les permitan ampliar sus conocimientos, manejar herramientas para el diseño, implementación de intervenciones con enfoque territorial, difundir, socializar y analizar las experiencias internacionales exitosas, ¿no? Como ya se mencionó al inicio, ya ese es el segundo webinar, si ya se desarrolló uno, que trató sobre el desarrollo territorial y agricultura familiar en América Latina. Actualmente, el día de hoy va a ser un webinar que va a tratar el tema de desarrollo territorial y la experiencia en Centroamérica. Y luego van a venir otros 3 webinars que van a tratar sobre el modelo de Japuguiña en el Perú, el modelo de la extensión rural en Chile y el sello de agricultura familiar, ¿no? Dado esto, creo que ya podemos dar inicio, digamos, a las actividades del día de hoy. Espero que esta actividad sea de mucho provecho para todos ustedes, ¿no? Muchas gracias. Se agradece las palabras del señor José Pérez Luna, director general de Implementación de Políticas y Articulación del MIDIS. Nuevamente, antes de dar inicio a la presentación, les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de la herramienta y del chat del Zoom. Las interrogantes serán respondidas al final de cada ponencia. A continuación, vamos a presentar a nuestro invitado José Carlos Arce Carrión, especialista en gestión de territorios rurales del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Nuestro ponente es egresado de la Maestría en Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional, licenciado en Ingeniería Agronómica, con énfasis en Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con 20 años de experiencia enfocándose en la formación de capacidades y la elaboración de propuestas metodológicas e instrumentales y la asesoría a procesos nacionales de desarrollo rural. Ha participado en el diseño de actividades, formación presencial y virtual, impartida diplomada y cursos, facilitando actividades de reflexión e intercambio en gestión de territorios rurales. Ha sido instructor en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia y Paraguay. Es coautor de publicaciones sobre aspectos metodológicos e instrumentales para la gestión de territorios rurales. Antes de dar inicio a la presentación, mostraremos la pregunta general sobre el tema que va a exponer nuestro invitado.
por favor. La pregunta, ¿qué esperaría aprender sobre la experiencia de Centroamérica en desarrollo territorial? Muy bien, ahí tenemos experiencias exitosas, fortalecimiento de capacidades, intervención replicable, proyecto social, articulado, ¿no? Varias preguntas que vamos a tener que responder con nuestro invitado ante la exposición que tenemos acá, agricultura familiar, estrategias y prácticas, cómo mejoran los procesos. Muy bien, con estas preguntas, con esta pregunta y algunos comentarios de los participantes, damos el pase al señor José Carlos Arce para su exposición. Tiene 1 hora para la exposición. Gracias. Señor Arce, ¿algún comentario a las preguntas para dar inicio a su exposición? Sí. Buen día. Solo confirmar que me están escuchando bien. Sí, sí se le escucha bien. A ver, ¿algún participante más por ahí? Si se escucha bien. Sí, se escucha bien, perfecto. Conforme, Perfecto. se escucha bien. Bueno, vamos a comenzar. Quizás para iniciar, pues un saludo a los señores panelistas, al señor Calmet, el señor Sotomayor, a los colegas de la oficina del ICA, el señor Cortés, mi compañero Luis Morán, y reiterar nuevamente el agradecimiento a Midis y Foncodes por invitarnos a ser parte de este set de webinarios. Ya, bueno, vamos a arrancar. Antes de comentarles cómo está estructurada la presentación, vamos a hacer una revisión de estos asuntos de las expectativas que podrían estar teniendo los participantes, pues, e indicarles cuáles van a ser de alguna forma abordadas en la presentación, otras pues quizás en menor cuantía, y algunas pues quizás no van a ser consideradas. Miren, vamos a conversar sobre una experiencia de desarrollo territorial. Han habido varias, ya en Perú han tenido experiencias de desarrollo territorial también. Vamos a hablar de la centroamericana. Y esta experiencia, mire, tuvo, como toda experiencia de desarrollo territorial, un rango de actuación temático pues amplio, ¿verdad? En todas las dimensiones de desarrollo, como conversábamos la semana o hace 15 días. Ya estoy viendo que muchos de los puntos que se están planteando en las expectativas tienen alguna relación con la presentación. Por ejemplo, metodologías exitosas y estrategias y prácticas, estrategias de desarrollo, planificación, cómo mejorar procesos. Al final de la presentación, o en el tercer bloque de esta presentación, vamos a tocar un poco sobre orientaciones metodológicas. Ya, cómo consideramos que estos procesos de desarrollo territorial podrían llevarse de una forma ordenada. Se va a plantear las orientaciones de una propuesta metodológica. Otros puntos que están mencionados entre las expectativas: conocer resultados. Vamos a conocer de alguna forma a los avances del estado de situación de los distintos países. Vamos a ver que en algunos fueron buenos, en otros no tanto. Está también mencionado varias veces el tema de planificación. Vamos a hablar un poquitito sobre planificación en parte de elecciones, en la parte de metodología, ya como una parte de los procesos de gestión de territorios. Está en grande la palabra agricultura familiar.
En esta presentación no vamos a entrar a detalle de agricultura familiar, porque la estrategia y la metodología están enfocadas al territorio en su amplitud. ¿Ya? Y la agricultura familiar pues, es un actor del territorio y obviamente jugó un papel central, pero no vamos a hacer un detalle sobre lecciones relacionadas con la agricultura familiar o métodos particulares para la agricultura familiar, sino que va a ser tratado en forma general. Ya me parece que con eso estaríamos abarcando la mayoría. Dice por aquí fortalecer capacidades, pues es la intención de los webinarios. También vamos a hablar sobre esto, la importancia que se le dio al fortalecimiento de capacidades en los procesos centroamericanos. ¿Okay? Bueno, creería que con esto podríamos tratar de nivelar las expectativas que tienen los participantes con relación a lo que el título de la presentación dice que se va a plantear. Posteriormente vamos a tener una sesión de preguntas, entonces creo que se podría ahondar más en cuestiones que quieran profundizar, que quieran conocer. Entonces, si les parece, procedo con la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Sí, adelante, adelante. ¿Ya se estará viendo? Sí se ve. Sí, correcto. Correcto. Perfecto. Ok, voy a poner el reloj aquí a la par mía para que no me come el tiempo como la vez pasada. Permítame. Ya. Bueno, esta sesión es de alguna forma una continuación de la sesión pasada, en el sentido de que la vez pasada se hicieron planteamientos generales sobre el concepto de desarrollo rural, el origen del desarrollo rural, el desarrollo territorial. Bueno, en este caso queremos de alguna forma ilustrar la implementación de ese enfoque con una experiencia, la experiencia centroamericana. Ya, para ilustrar esta experiencia, pues la presentación se ha estructurado en 4 secciones. ¿Ya? En una primera sesión pequeña vamos a hacer un repaso breve de, digamos, elementos centrales sobre los cuales conversamos en la sesión pasada. Después vamos a hablar sobre la experiencia centroamericana propiamente dicha. Esa se llama la ECADERT, la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial. Ya, sobre esto vamos a hablar un poco sobre el origen de la experiencia, sobre sus orientaciones técnicas, su marco político, la forma como se planteó implementarla, los territorios en los que se trabajaba, las iniciativas a nivel de marcos institucionales que se planteó impulsar, y una breve reflexión sobre avances. Ya, quizás sobre esto indicarles que, miren, esta es una experiencia de varias que ha habido en todo el continente. ¿Ya? No quiero decir que es una buena experiencia, tampoco quiero decir que es una mala experiencia. Tiene resultados favorables, tiene otros no tan favorables. Vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero como experiencia nos da buenas enseñanzas, reflexiones para procesos que vamos a, pues que esperaríamos cualquiera de nosotros que estemos impulsando. Entonces, la segunda parte de complementando son algunas reflexiones y lecciones sobre esa experiencia. Y esto lo vamos a tratar de desmenuzar en diversas secciones, ¿verdad? Algunas reflexiones, lecciones sobre el marco institucional
que impulsó la estrategia esta sobre la concepción de territorios que había en los países, sobre la forma como se organizaron los países para implementar los procesos de desarrollo territorial en los territorios, sobre los procesos de planeamiento, sobre los actores que estuvieron involucrados, etc. ¿Okay? Es vamos a estructurar las lecciones en diferentes partes para que me parece que sí puede ser un poquito más fácil comprender y también dialogar para preguntas que puedan surgir. Y cerrando, queríamos compartir con ustedes algunas orientaciones metodológicas que surgen también de esta experiencia de CAERT y surgen de aprender de cómo se hacía desarrollo territorial, observar cómo hacían unos, cómo hacían otros, y tratar de crear una propuesta que fuera lo más apegada a la base conceptual del desarrollo rural, ya sin pretender que sea rígida, flexible y ajustable a las capacidades de la gente. Entonces, vamos a compartir un poquito también sobre esto y comunicarles la propuesta esta surge también de esta experiencia. Entonces, vamos a comenzar un repaso rápido de lo que vimos la vez pasada en 4 puntos. El primer punto, conversamos sobre lo urbano y lo rural. Vimos que en alguna medida nuestras políticas, nuestras estadísticas tratan estos espacios no de una forma articulada, hasta separada, que es importante reconocer este estrechamiento que hay, esta relación rural-urbana, y el concepto de territorio pues plantea reconocer que hay un mundo rural, hay un mundo urbano, pero también hay un mundo rural-urbano, que es creciente, y pues plantea que la unidad de trabajo para los procesos debería ser ese territorio, ese mundo urbano o rural-urbano. Y eso es la unidad de trabajo, la unidad de gestión de los procesos de desarrollo territorial. Y esa unidad de gestión que llamamos territorios hay que verla como un sistema que tiene varias dimensiones que tienen que ser tratadas en las distintas estrategias de desarrollo. Y el ¿qué es esto? Desarrollo rural territorial, pues no es más que un proceso de transformación de un territorio en sus distintas dimensiones, de la mano de políticas públicas que sean definidas con participación de los actores del territorio, la sociedad civil, las instancias públicas, los gobiernos locales. Y finalmente, la semana antepasada cerramos con ilustrando un poco la importancia que tiene la agricultura familiar para nuestros territorios rurales como eje de su desarrollo. Resumiendo un poquitito, es una visión sistémica de un espacio de trabajo. Se basa en los habitantes, sus relacionamientos. Para implementarlo se requiere de promover formas organizativas nuevas, distintas, ajustar las que tenemos, en las que sea viable el diálogo, los consensos, la articulación entre instituciones tanto horizontal como vertical. Y pues lo que se pretende también es la inclusión en la toma de decisiones. En la toma de decisiones de políticas públicas que sean adecuadas a las particularidades de cada territorio. Parece que más o menos por allí fue la sesión pasada. Entonces vamos a entrar ahora a la experiencia centroamericana y después sus lecciones y aplicaciones metodológicas. Como les indicaba hace un momento, mire, esta es una, ¿ya? Es en casi todos nuestros países han habido experiencias más grandes, menos grandes, más continuas, menos continuas, etcétera. Ya hay otras muy interesantes. Si en sus futuros webinarios tuvieran intereses en explorar, el caso de Colombia es bien interesante. Ecuador también tuvo algunas cosas. Brasil fue el que inició estas estrategias y ya se pausó por cuestiones de visiones, de orientaciones de los gobiernos del momento, etcétera. Pero hay bastantes. Esta es una. La particularidad que tiene esta es que no es de un país, es de varios países, ¿ya? Y solamente esta y la europea, que es los europeos también impulsaron por muchos años un proceso de desarrollo territorial basado en una experiencia que se llama
programa que se llama LEADER, son experiencias que incluyen a múltiples países. Entonces, esa sería una particularidad de esta experiencia. Con los colegas de MIDIS FONCODES conversamos sobre cómo se podría tratar de que durante la presentación se promueva un poquito más la reflexión, de forma que al final pues también hubieran los participantes, después de hacer alguna reflexión, tuvieran algunos argumentos para las preguntas, etcétera, se facilitará esto. Entonces, antes de cada sección se incluyeron algunas preguntitas para reflexión individual, simplemente. Si después las quieren retomar en la sesión de preguntas, pues bienvenidas, ¿no? Si no, simplemente que sirva como insumo para reflexionar sobre lo que se está planteando. Les comentaba que esta es una experiencia centroamericana, regional. El sistema de integración centroamericana la promovió, ya vamos a ver eso. La pregunta sería si lo que vamos a ver ustedes consideran que sería viable implementarlo en la Comunidad Andina de Naciones. Creo que es el similar al sistema de integración centroamericana, la integración de las comunidades andinas. Entonces, para que lo reflexionen simplemente. Unas referencias generales sobre Centroamérica rápidamente antes de continuar directamente en materia. Allí en el mapa están viendo que se incluye arriba a la derecha República Dominicana. Esto porque Centroamérica está integrada en un sistema, hay una unión de países, y eso incluye todos los centroamericanos y República Dominicana, y se llama el Sistema de Integración Centroamericana, ¿ya? Y de República Dominicana. Esta área tiene aproximadamente 60 millones de personas, creo que casi que doble la población de Perú, pero la mitad de tamaño, es multiétnico. Su economía se basa en la agricultura y el turismo. Prácticamente todos estos países tienen un ingreso importantísimo por turismo, tienen muchas playas, bosques, etcétera. Tiene mucha riqueza ambiental también, pero también es una región de muchas desigualdades, ¿ya? Mucha población con limitados acceso a servicios, a activos productivos, indicadores de desigualdad, de pobreza altos en algunas regiones, especialmente en los países del norte. También es una región muy vulnerable al clima. Esta es, mira, puerta de entrada de los huracanes del Caribe, y frecuentemente causan grandes desastres, sobre todo del centro hacia arriba. También es una zona con crecientes problemas de seguridad ciudadana, especialmente en los últimos 10 años, 15 años, por efectos de narcotráfico, pandillas organizadas, etcétera. Y una zona también expulsora de población. Se da mucha migración hacia Estados Unidos, especialmente, quizás ustedes han escuchado al respecto. En general, es una economía de buen tamaño, es la sexta economía de América Latina, como región integrada, obviamente, ¿verdad? Con riquezas, pero también con diferencias, como son la mayoría de diferencias e inequidades, como son la mayoría en los países centroamericanos. Esta región creó una integración regional, ya le llaman el Sistema de Integración Centroamericana, y está compuesto por todos esos países que vemos aquí. Está presidida por los presidentes de cada país, y tienen articulaciones entre las instancias públicas sectoriales para relaciones exteriores, para integración económica, para agricultura, para salud, turismo, etcétera, los ministros del ramo. Allí marco agricultura en azulito, porque es de allí donde surge la ECADERT. La ECADERT fue una idea de los ministros de agricultura de la región, que viendo que el desarrollo territorial se estaba implementando en otros lados, dijeron, mira, ¿por qué no hacemos algo como esto para la región? Y le dijeron a la secretaría, implementen una estrategia, consigan los cooperantes, consigan apoyo, e implementen la estrategia. Entonces surge de allí. Y SICA es la expresión regional de la institucionalidad pública centroamericana. ¿Okay? La estrategia fue ideada desde agricultura, se planteó hasta lo más alto de la toma de decisiones del sistema,
que son los presidentes, jefes de Estado y Gobierno, la aprobaron. El encargado de ejecutarlas eran los ministerios de Agricultura de los países, como iniciadores de la idea. Se logró el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que impulsó apoyó esta cosa por cerca de 8 o 9 años. Y también el apoyo de cooperantes internacionales. Estábamos el ICA, FAO como los más cercanos, pero también hubieron otros cooperantes que apoyaron de distintas etapas del proceso, el CATIE y otros. ¿Ya? Entonces surge del sector agropecuario y es un marco y le da un marco político. El respaldo y la aprobación de los presidentes pues crea las condiciones políticas para viabilizar la estrategia en todos los países. ¿Qué pretendía la estrategia? Bueno, esto los objetivos están también plasmados a las cosas que vimos la semana pasada en cuanto a los conceptos de desarrollo territorial. Allí ven en color naranjado oscurito la gestión de políticas participativas, de políticas territoriales incluyentes y equitativas, ¿ya? Para la transformación del desarrollo rural, recogiendo también las definiciones conceptuales del desarrollo rural territorial. La ECADER plantea su objetivo: vamos a hacer política pública para territorios, pero involucrando a los actores de los territorios. Y para esto, pues, hay que diseñar las formas de lograr una mejor participación de la gente, el diálogos, los consensos, etc. Y eso requiere de una institucionalidad particular que viabilice estas articulaciones y diálogos y procesos participativos. La ECADER, entonces, es un documento que define una ruta de trabajo. Y ese documento, esa ruta de trabajo, esa estrategia fue plasmada en un documento que le estoy dejando un enlace aquí. Esta presentación se las van a distribuir, imagino, van a tener acceso. Aquí tiene un enlace a esa presentación. Y lo que se hizo, bueno, vamos a trabajar en desarrollo rural. ¿Qué elementos tenemos que considerar? Entonces, nuevamente, basados en las orientaciones conceptuales de desarrollo rural territorial, se hace una propuesta. La propuesta contiene componentes de trabajo relacionados con el enfoque territorial, la institucionalidad para el desarrollo territorial, las redes y los actores sociales, la economía de los territorios, la identidad y la cultura, naturaleza y territorios. Las 5 dimensiones que hablábamos anteriormente hace 15 días. Y esto con una serie incluye una serie de temas transversales: educación y formación de capacidades, educación y inclusión, gestión del conocimiento. Los detalles creo que los pueden ver en el documento. Solo quisiera resaltar aquí un par de puntos. El primero es el punto de arranque para la estrategia, el marco de orientaciones técnicas. No es un programa que diga para tal cosa hay que hacer tal y hay tanta plata. No es un programa de inversión, es un documento con orientaciones técnicas para que los países implementen el desarrollo rural territorial en los distintos elementos de desarrollo territorial, considerando las sugerencias de áreas de trabajo que hay dentro de la estrategia en función de sus capacidades o las acciones que están realizando. Entonces, cuando entran en este documento, van a encontrar un documento orientador muy rico, porque nos va a indicar, sí, claro, para desarrollar la institucionalidad, para el desarrollo territorial, es recomendable fortalecer este tipo de institucionalidad. Para la economía rural de los territorios hay que desarrollar, asentar en motores de desarrollo, acceso a servicios, etcétera. Para la identidad cultural, preservar y promover la identidad de los territorios, valorizarla, etcétera. Entonces, creo que le recomendaría una mirada. Me parece que va a ser un documento de utilidad e interés. Les repito, no es un programa de inversión. Ya anteriormente vimos que a través del SICA se le dio el aval político. Los ministros de Agricultura, los presidentes dijeron, vamos con esto. Ahora aquí
definamos las orientaciones técnicas, ¿no? Y estos son los puntos de arranque de la estrategia. El aval político, las orientaciones técnicas para cómo trabajar. Después, ¿cómo se organiza esto para implementar la estrategia? Bueno, entonces se definió que había que trabajar en 3 planos, y esos 3 planos tenían que promover la participación de diferentes tipos de actores. Ya comenzamos con el plano territorial. A nivel de territorios, había que, además de identificar territorios, crear organizaciones gestoras de los territorios, multisectoriales, como vimos la vez pasada, que participen todos los territorios, se promueve el diálogo, etc. A nivel nacional, se promovió la creación de comisiones nacionales institucionales lideradas por agricultura. Y aquí se invitaba a participar a otras instancias de gobierno que tienen que ver con el desarrollo rural, obviamente, y estaban presidencia, sector social, planificación, etc. También una red de grupos de estos actores de territorios. En cada país se conformaban redes nacionales de los territorios. Y en cada país también se promovió la creación de lo que se llamaban Plataforma Nacional de Apoyo Técnico. Es decir, aquí el ICA de Guatemala, con la FAO de Guatemala, con la oficina del CATI en Guatemala, etc. Y a nivel regional, algo similar. Representantes de las comisiones nacionales en la comisión regional, representantes de los grupos de territorios a nivel nacional, representación en el plano regional, y representación también de las instituciones de la Plataforma Regional de Apoyo Técnico a las instituciones de cooperación. Más o menos es la estructura institucional que se echó a andar, y básicamente era una estructura institucional que planteaba articular las instituciones que existen a través de las comisiones nacionales, regionales, y articular a los actores de territorios a través de las organizaciones gestoras en territorios y sus representaciones a nivel nacional y regional. Hacia esto básicamente se orientó el financiamiento de la ACID, a poner en marcha esta estructura. Después se trabajaron en territorios. Cada país escogió en qué territorios quería trabajar. Los primeros se llamaron territorios focales, y eran territorios de los países, ¿ya? Y con frecuencia territorios que experimentaban situaciones de rezago socioeconómico. Después también se reconoció que el valor de la importancia de las fronteras en la región, y se promovieron algunos territorios entre fronteras también a decisión de los países. Habían 3, este es uno, Costa Rica, Panamá, pero también había uno entre Guatemala, El Salvador, Honduras, otro en Dominicana con Haití, aunque Haití no es parte de la estrategia, pero era parte de la frontera dominicana. Y otro tipo de territorios también se llamaron los discontinuos. Es aquellos territorios que sus habitantes están dispersos a lo largo del espacio. Y esto era básicamente grupos afrocaribeños, una etnia particular que estaba a lo largo de costas centroamericanas. Entonces también se hizo otro tipo de territorios. Se hicieron también, además de esta estructura para articular que vimos hace un momento en el nivel de territorio nacional, regional, esfuerzos por impulsar la institucionalidad a nivel central. En todos los casos, agricultura fue el que dio primer paso. En muchos casos, en todos los casos se involucraron otras instituciones, y en muchos casos otras instituciones tomaron la conducción de este proceso, dependiendo del caso. Y esto es importante porque la sostenibilidad de los procesos, como vamos a ver ahorita, se dio mucho en función de qué tanto se lograba cuajar esto en las políticas e institucionalidad de los países. Belice elaboró una estrategia de desarrollo territorial, y el asunto quedó por ahí en stand-by.
Costa Rica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería fue el que inició con estos procesos, creó una política sector agroalimentario basado en las orientaciones de desarrollo territorial y también promovió la creación de un instituto, era un instituto de tierras que se transformó en un instituto de desarrollo rural territorial bajo los conceptos de desarrollo rural territorial. El Salvador, el MAC, comenzó con el desarrollo territorial, posteriormente se involucró la Secretaría de Planificación y Territorialización y después se creó un Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Guatemala ya tenía un sistema de consejos de desarrollo que trabajaba bajo estas cosas, bajo elementos del desarrollo territorial. MAGA empezó a meterlo a la de CADERT, juntos trabajaron en una política nacional de desarrollo rural integral, se hizo una propuesta de ley. Era un poquito más rápido. Bueno, en todo caso, lo que quiero decirles es que también, así como era importante tener el aval político, tener el marco técnico, trabajar en los territorios, tener la estructura articuladora, también se reconoció la importancia de ir metiendo este enfoque en los marcos institucionales y políticos. En algunos casos se dieron muy buenos avances, en otros no tanto. Y una vez el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional tenía un tiempo, una vez terminó, pues los procesos que continuaron con mejor forma son aquellos que lograron crear institucionalidades que apoyaran este tipo de cosas, ¿ya? Y para ir cerrando esto de la ECADERT, quizás aquí hay una valoración sobre los avances y el estado de situación en los países. Esta es una valoración personal, quizás si la comentara con algunos colegas que también estuvieron cercanos a este proceso, podrían tener algunas visiones un poco distintas o igual, no lo sé. Pero bueno, desde mi punto de vista, yo calificaría los avances logrados en 4 grupos. ¿Ya? Los países que lograron avances relevantes, los países que lograron avances moderados, los que sus procesos fueron pausados y casos limitados. Costa Rica creo que fue el que logró los mejores avances y centraron sus esfuerzos en crear una institución para trabajar este asunto del desarrollo territorial. Estuvimos de cerca, ese proceso los acompañamos y en cuestión de algunos años lograron transformar una institución de tierras en una institución de desarrollo territorial. Guatemala también lo calificó como un avance relevante porque ya tenían un sistema de consejos de desarrollos que trabajaba bajo orientaciones de desarrollo territorial. Creo que las acciones que se impulsaron bajo la ECADERT contribuyeron a mejorar este sistema, a hacerlo más participativo. Creería que son los casos que lograron los mejores avances. Moderados, El Salvador y Honduras, ambos lograron de colocar esto del desarrollo territorial en sus marcos institucionales. El Salvador con un Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Honduras un plan, una propuesta de estrategia de desarrollo que se llama Plan de Nación, Visión País. Los califico moderados porque me parece que no llegaron a plasmar operativamente las orientaciones conceptuales del desarrollo territorial como lo hicieron los que están más arriba, ¿ya? Y pausados, un grupo de países que trabajaron en territorios, impulsaron institucionalidad, impulsaron estrategias, pero no lograron los soportes políticos para que esto se cojara en una institucionalidad de apoyo. ¿Ya? En Panamá, el MIDA quedó en una propuesta de trabajo, lo mismo que en Dominicana y Belice. Y avances limitados me parece en Nicaragua, que pues desde un inicio tenía otras orientaciones para su forma de trabajar en zonas rurales, pero siempre su participación fue baja. Ya, miren, con esto, un barrido rápido a este asunto de la ECADERT. Ya quisiera simplemente rescatar que es una estrategia regional de todos los países, fue apoyada por la cooperación española. Los resultados son variados. En unos
bastante positivos, ¿ya? En otros, pues han habido sus dificultades o no se dieron condiciones para que los procesos continuaran. Bueno, vamos a continuar y complementando lo de las orientaciones generales sobre la experiencia centroamericana. Vamos a hablar ahorita un poquito sobre qué cosa nos deja eso, ¿ya? Qué lecciones, qué reflexiones nos podemos sacar de esto. Y las hemos dividido en los elementos que ven ahí a la izquierda, sobre el marco institucional, sobre el concepto de territorio, sobre los actores, sobre la organización, sobre la planificación, sobre los facilitadores. Vamos a hacer un repaso a cada uno de estos. Pero antes, también con la intención de provocar la reflexión y el análisis sobre lo que está planteando, representando, una pregunta para reflexión individual, ¿verdad? ¿Cuáles de las reflexiones, lecciones que vamos a plantear un poquito seguidamente consideran que son más de utilidad para el trabajo que realizan? O inclusive si consideran que ustedes a partir de su experiencia extraen lecciones nuevas, ¿verdad? Pero la intención es provocar reflexión sobre lo que se va a plantear. Lo primero, en relación a marco institucional, el primer punto importante muy propio para el caso centroamericano es la importancia de una estrategia regional como un respaldo político para los procesos nacionales. Esta estrategia atravesó muchos cambios de gobierno en los distintos países, ¿ya? Pero el hecho de que los procesos nacionales estuvieran vinculados a un proceso regional les dio permanencia y creo que eso es un punto que sirve para valorizar el impulsar los procesos regionales, ¿ya? En el caso centroamericano fue bastante positivo. Otro punto es sobre el compromiso y el involucramiento de los gobiernos. Esto es uno de los factores de éxito, como vimos en la última lámina, ya donde se dieron se materializaron las intenciones, los compromisos de los gobiernos para apoyar esto a través de institucionalidad o de política pública. Pues los procesos se lograron sostener, obviamente con sus más y sus menos, pero se lograron sostener. Entonces, pues el compromiso de alto nivel es importante, que se ha materializado en marcos normativos para el desarrollo rural. Y en algunos casos, miren, no se lograron, y creo que también hay que entender un poco esto, ¿verdad? Estos procesos no se dan de la noche a la mañana. Se requieren sus plazos de maduración, etcétera. Y con frecuencia también los gobiernos tienen sus presiones, necesitan dar resultados a corto plazo, entonces priorizan estrategias de desarrollo económico y eso es entendible. Pero pues es algo con lo que hay que lidiar, hay que considerar cuando se diseñan esas estrategias. Pero lograr un compromiso de los gobiernos es muy importante. Otro me parece muy importante y que se refleja bien claro en las experiencias centroamericanas es lo complejo que es impulsar un proceso multisectorial desde una instancia sectorial, ¿ya? Estos procesos todos nacieron desde agricultura. Como vimos, fueron los ministerios de Agricultura los que los crearon. Con el tiempo, en varios de ellos fueron siendo apoyados o asumidos por presidencia, gobernación, etcétera, instancias con una cobertura mayor. Entonces, en los casos en que una instancia que tiene una cobertura mayor fue tomando parte activa, se facilitó un proceso. En los casos que se quedó solo en la agricultura, se limitó mucho. Y la mayoría de estos casos pues, son los que se vieron pausados en el tiempo y no lograron avanzar. El reto de construir una institución articulada, ¿ya? Quizás es la parte más compleja del desarrollo rural territorial, porque para ser viable todos estos procesos de participativos y política para los territorios, etcétera,
tenemos que hacer ajustes a nuestras instituciones. Ya tenemos que cambiar la forma como estamos organizados, como vimos hace 15 días. Y en esto, nuestros gobiernos tienen una organización sectorial marcada, arraigada, inclusive en las actitudes, en los hábitos, en los procesos, etc. Entonces, eso es un gran reto, y creo que todo proceso de desarrollo territorial, cuando está en elecciones, esto es un punto que se menciona. Y pues para las articulaciones, nuestros instrumentos de estar organizados sectorialmente, pues no hay los instrumentos legales y administrativos que se requieren. Y en los casos de que se creó institucionalidad en Centroamérica para favorecer el desarrollo territorial, se tuvo que hilar fino, llegar a este tipo de puntos. La importancia y el fortalecimiento de capacidades a todo nivel para tener claridad de qué se quiere, qué es desarrollo rural territorial, porque los primeros años vimos que no había claridad de qué se quería. Entonces, realmente lo que se hacía era más de lo anterior. Entonces, el fortalecimiento de capacidades tiene que estar desde el nivel ministerial hasta todos los involucrados en estos tipos de procesos. Sobre el concepto de territorio también vimos que no es un concepto fácilmente asimilable, muchas veces por resistencias. Esto plantea una delimitación basada en las relaciones de la gente, y nuestras delimitaciones son administrativas o las cuencas, etc. Entonces, este tipo de delimitación tenía resistencias con frecuencia del sector municipal. Ya el rango de trabajo para definir la estrategia no es ni municipio, sino varios municipios. Entonces ya algunos sectores no hacían mucha gracia. Entonces no es tan fácil de asimilar ese concepto. Y por eso es importante la formación de capacidades también. La delimitación es un momento importante. Si delimitamos mal desde el inicio, lo que estamos es partiendo un sistema. Porque a la hora de delimitar hay que reconocer un sistema de relaciones entre la gente. Entonces, y eso nos garantiza, pues nos crea condiciones para una operación y articulación con cierta fluidez más adelante. Voy a ir un poquito más rápido porque creo que estoy implicado de tiempo. Sobre los actores, los gobiernos centrales, el gobierno local, los municipios tienen un rol central en el proceso de desarrollo territorial. Son la instancia que tiene un mandato multisectorial en los territorios y de conducir el desarrollo local. Ahora, el reto que con frecuencia vimos que enfrentan es que desarrollo territorial significa decisiones participativas. Entonces, a veces había algunas resistencias de compartir las decisiones. El plan no puede ser el del municipio y el alcalde. El plan tiene que ser una cosa articulada y negociada con los diferentes actores. Entonces, su papel es vital, su involucramiento es necesario, pero siempre vimos que había un reto a compartir decisiones con otros actores. La participación de la sociedad civil es un reto, siempre interés, creo que es el más interesado en todas estas cosas, fue siempre la sociedad civil. Se le abría la posibilidad de participar en decisiones de igual a igual con otros sectores que usualmente han tenido el poder para tomar decisiones. En esto vimos que hay que ser muy cuidadosos en el manejo de expectativas, porque cuando no se lograban los procesos, obviamente que hay una desmotivación y sin sociedad civil los procesos pues no tendría mucho sentido. Los gastos operativos de la sociedad civil también siempre fue un problemita. ¿Quién cubría los gastos operativos? Los países diseñaron una u otra forma para apoyar estos procesos. La empresa privada, mire, en la gran mayoría de experiencias centroamericanas, la participación de la empresa privada fue muy limitada y tiene muchísimo potencial. ¿Por qué no se logró la participación? Yo creo que nunca se crearon los estímulos adecuados para su participación. Invitándolos a los procesos de participación está muy bien, de diálogo y de negociación y planificación está muy bien, pero creo que la empresa privada requiere cosas más concretas, requiere que a nivel de política pública para el territorio se creen estímulos adecuados para que participen, y así me parece que pudo ser más fácil la participación. En todo caso, simplemente fue limitada, quizás no se estimuló adecuadamente.
Y obviamente los gobiernos centrales tienen una participación muy importante, tanto por lo que pueden ofrecer en materia de servicios, pero especialmente por la elaboración de políticas para particulares para los territorios. Otro punto que hay que reconocer, que la gestión de un territorio implica cambios en la forma de tomar decisiones, ¿ya? Y cambios en relaciones de poder también. Entonces eso genera resistencias, ¿ya? Hay que tener cuidado al manejar. Y un punto muy importante es, miren, para meterle gasolina a estos procesos hay que invertir en la gente, ¿ya? Las relaciones de solidaridad, fortalecer la acción colectiva, formar el capital social, formar líderes, ¿ya? Esto nos asegura, primero, procesos más rápidos, más ágiles, pero también más sostenibles. Ya, creo que esta es una de las cosas que toma un poco más de tiempo, a veces se descuidan, pero es necesario meterle esfuerzo a esto, el invertir en gente. Después, en cuanto a la organización, mire, creo que voy a ir resumiendo estas láminas. Esto es un momento clave en la gestión de territorios, porque esto es un proceso participativo. Los procesos participativos dependen de una forma organizativa, ¿ya? Y en la mayoría de procesos que veíamos no se le daba toda la importancia que requería este asunto. Hay que entender bien a los actores, sus formas, las formas de organización que tienen, las formas tradicionales inclusive, sus redes formales, las no formales, y todo esto tomar como insumos para construir una organización de territorio que represente realmente los intereses de todos los actores. Ya tratamos en la metodología vamos a ver algunas orientaciones para darle más peso a esta parte de la organización que nos pareció que es vital y no siempre se le metían el esfuerzo, las formas más adecuadas para que se desarrolle de buena manera. La base del trabajo en el territorio son los grupos gestores del territorio y esos tenían muchas funciones, algunos hasta manejaban plata. Y está bien, ok, está bien. Algunos tenían carácter legal, otros no, etcétera. Una diversidad de grupos, pero hay unos roles que siempre identificamos como irrenunciables, ¿ya? El rol de articulación de los actores del territorio, el rol de de articular la toma de decisiones del territorio y de la incidencia y el diálogo para la política pública. Esas tres cosas eran básicas como los grupos de los territorios y pueden tomar cualquier otro rol, pero los esfuerzos de la gestión de territorios rurales y la conformación de estos grupos tienen que llevarse a asegurar que estos grupos cumplan al menos esos roles irrenunciables. Después pueden haber otros roles pues, que se pueden implementar que no hay ningún problema. Darle capacidad operativa a estos grupos también fue difícil, ¿ya? Donde se logró dar, me refiero sostenido, financiar su operación, es en los países que crearon marcos institucionales y destinaron apoyos financieros a la operación de estos grupos. Donde no se lograba eso, pues ya estas cosas duraban a veces hasta donde la energía y la voluntad de la gente llegaron. En cuanto a la planificación, miren, vimos que había mucho diagnóstico y mucho plan, y no siempre reflejando los intereses de todos los sectores del territorio o reflejando parcialmente. Y eran cosas buenas, pero representaban a un grupo, otro grupo, ¿ya? Cuando se impulsaban procesos de desarrollo territorial, una cosa que vimos que era importante, que había que reconocer todo eso. No se podía llegar a decir, vamos a hacer el plan del territorio. No, en el territorio ya hay planes. Y esos son reflejos de intereses, de grupos de interés. Entonces lo que hay que hacer es gestionar, reconocer esos planes y elaborar un nuevo que articule, ¿verdad? Y reconozca todos los intereses. Otro punto importante, vimos que no siempre, y creemos que es importante, que en esos planes había que enfocar en los motores del desarrollo para el territorio y asociado a esos proyectos estratégicos. Ese era un punto que creemos que había que fortalecer en los planes, pero también no había que descuidar los pequeños y medianos proyectos.
ya porque esos pequeños y medianos proyectos aseguraban más participación e involucramiento y contribuían a construir ciudadanía, etc. Entonces tiene que haber un balance entre proyectos grandes que asociados a motores de desarrollo, pero también proyectos pequeños que den involucramiento a los sectores del territorio. Y obviamente no se podía ver esto fuera del gobierno central, había que formularlos siguiendo lineamientos, posibilidades y apoyos del gobierno central. Finalmente, en cuanto a los facilitadores, todos los países, las instancias involucradas tenían equipos técnicos de facilitación, recibieron fueron parte de los procesos de capacitación que se hizo con la ECADERT. Un punto sobre esto es que la gestión territorial es multidimensional y como tal también requiere conocimientos de facilitación de múltiples. Entonces, lo que se planteaba allí, mira, no podemos esperar que tengamos un sociólogo, un antropólogo, un economista, un ambientalista para cada cosa, para cada territorio, pero sí asesoría en diferentes conocimientos y habilidades para los facilitadores. Después, el otro punto sobre esto es en cuanto al facilitador, mire, que tengan conocimientos técnicos de cómo se hace el desarrollo territorial está muy bien, pero también es muy importante tener habilidades para el manejo de grupo, ya habilidades blandas. Vimos que esa era otra capacidad que había que fortalecer en en los facilitadores, la creación de confianza, el provocar sinergias, la capacidad de diálogo, escucha, etc. Y hay programas para eso. Bueno, ya batallando con el tiempo, creo que bueno, con esto le damos una revisada un poquito rápida, reflexiones y lecciones de esa experiencia. Para cerrar, vamos a hacer un breve repaso a una propuesta metodológica que fue surgiendo y se fue también capacitando los equipos técnicos de facilitadores de la estrategia con la intención de mejorar los procesos de desarrollo territorial, de asegurarnos que lo que se estaba haciendo se acercaba al concepto, porque vimos que había de todo y muchas cosas eran más de lo que se venía haciendo antes, ya que todo está mal, pero queríamos hacer un concepto diferente, ¿verdad? Entonces las siguientes son las orientaciones metodológicas de lo que fuimos aprendiendo y tratando de ordenar ideas sobre cómo se podría hacer el desarrollo territorial. Para eso, comenzamos con preguntas de reflexión individual. Vamos a ver método, ¿ya? Quizás podrían ustedes reflexionar sobre cuáles son nuestros métodos de trabajo, ¿ya? Lo que se va a plantear podrían enriquecer nuestros métodos de trabajo, o lo que ustedes conocen pueden enriquecer lo que se va a plantear, porque lo que se va a plantear, y como todas estas cosas, es variado. Depende, ¿verdad? Puede haber múltiples opciones, entonces siempre se puede enriquecer. Entonces, estas propuestas metodológicas surgen de un aprendizaje colectivo a partir del diálogo con varios colegas involucrados en esto, gente de universidades centroamericanas, de cooperación internacional, nosotros en el IC, etcétera. Surge también del tratar de entender cómo trabajaban esto los españoles, los brasileños, los colombianos. Tuvimos la oportunidad de hacer intercambios con gente que conocía el detalle de este tipo de cosas y aprender también. Y todos esos conocimientos fueron enriquecidos a través de un programa de formación de capacidades de la ECADERT, ¿ya? Y no es más que un intento de ordenar piezas y acercar la implementación a los conceptos, ¿ya? Como todo es mejorable. Para arrancar con esto, vimos que hay tres elementos que hay que llevar de la mano, ¿verdad? Debidamente armonizados: los conceptos, los métodos y los instrumentos. El concepto es único y los tenemos que manejar todos en forma más o menos similar. Y el concepto es desarrollo rural territorial. Para eso también teníamos programas de formación para unificar el concepto entre los distintos actores de la estrategia. El aterrizar el concepto puede tener diversas formas, métodos. No hay un único camino, no hay un único paso. Puede haber diferentes. Y vimos que uno lo hacía de otra forma, otro lo hacía de otra forma, uno estaba más cerca del concepto, otros no tanto. Entonces lo que planteamos es
tratemos de crear un método que recoja las cosas buenas que hacían unos u otros y se estreche o aseguremos que cumple las orientaciones conceptuales del desarrollo territorial. Entonces, el concepto es uno, único, método puede haber varios, e instrumentos hay muchos, muchísimos. Y todos conocemos instrumentos. Ahora, lo que hay que darle coherencia a que el instrumento pues cumpla los diferentes pasitos del método. Lo importante es tener claridad en qué se quiere y diseñar un proceso de implementación coherente y alineado con la base conceptual. Sobre concepto, hablamos me parece la primera sesión. Vamos a hablar un poquito sobre métodos en esta parte. Y bueno, y vimos, además también de las experiencias de otros países, hay bastante gente que ha escrito sobre esto. En el ICA tenemos un señor que fue nuestro guía, que es el señor Sepúlveda, escribió bastante sobre gestión de desarrollo de territorios rurales. En Brasil también lo hicieron. En FAO, varias gente que estudió estas cosas. En Europa, a través de la experiencia líder, universidades centroamericanas. En el CATIE también hay propuestas para planificación del espacio, paisajes, cuencas, etc. Hay bastantes orientaciones metodológicas sobre cómo implementar estos tipos de propuestas. Pero vimos que hay cosas que los métodos tienen que recoger, ¿ya? Independientemente de hago esto, o ABCD o JKL, los métodos tienen, uno, primero, reconocer el territorio como unidad de gestión, ¿ya? Si está pensando en otro tipo de unidades de gestión que mezcla identidades diferentes, ya no está tan pegado al método, ¿ya? Después, el primer elemento. En esa unidad de gestión hay que promover los procesos de participación y consenso. Para esto hay que crear espacios de concertación que a través del diálogo hagan posible identificar los nortes del territorio, sus planes de estrategias de desarrollo. Para implementarlas requerimos hacer articulaciones a nivel central, a nivel de territorio, pero también ocupamos que haya ese diálogo del centro con el territorio para asegurarnos que logremos que el territorio sea objeto de la política pública. Resumiendo lo que hemos visto, más o menos estas serían algunas orientaciones del método, que arrancan con el territorio como unidad de gestión y cierran con el territorio como el objeto de la política pública, ¿ya? Entonces, también vimos, bueno, que eso que vimos hace un momento se podía representar gráficamente y para facilitar comprensión de esta forma. En cada territorio había que crear unidades de trabajo a partir del relacionamiento de los habitantes, la unidad de gestión. En cada territorio había que hacer una articulación de sus actores y sus instituciones, la organización del territorio. En cada territorio había que lograr los acuerdos, los planes, las estrategias del territorio. Para cada territorio había que lograr la respuesta de apoyo de instancias del gobierno central en términos de estrategias, políticas, etc. Y había que lograr una articulación de las instituciones. Entonces, esto se le llamó los elementos de la gestión territorial, ¿ya? Y fue una guía para los procesos de desarrollo territorial, porque había que construir cada una de estas etapas, y para construir estas había un método, forma, pasos y también diversos instrumentos para cada una de estas. De las grandes experiencias vimos que las cosas que hacían se podían separar en 4 grandes áreas, ¿ya? Una le llamamos tareas preparatorias, todo lo que es necesario antes de iniciar el proceso. Otras, construir las plataformas de participación. Otra, la elaboración de las rutas estratégicas para el desarrollo territorial. Y otra, los proyectos de desarrollo. Y a esta le llamamos tareas preparatorias, tareas organizativas, tareas estratégicas, tareas operativas. Y todas tenían muchos diversos instrumentos que aplicaban para con estas cosas. Señor Arce, le quedan 5 minutos. Correcto. Voy a pasar esta porque no suma mucho. Y bueno, entonces vimos después que había una relación entre la agrupación de tareas e instrumentos que vimos que hacían en otras experiencias y esto que se definió como nuestra estrategia para construir, hacer gestión territorial.
las tareas preparatorias, entre las más importantes tareas era la de delimitar los territorios, las tareas para organizar, crear la organización del territorio, las estructuras, las estratégicas, elaborar los planes, proyectos territoriales, y las operativas, que tienen que ver, en esencia, la mayoría con implementar los territorios. Esto también para facilitar la comprensión, que no tiene que ser así tan lineal, obviamente las cosas no son así, pero para facilitar, pues lo plasmamos en esta figurita, donde estaban las distintas tareas, las distintas fases de tareas, la preparación, la organización, la estrategia, la operación. ¿Ya? Y para cada una fuimos viendo subpasos, y a cada subpaso poniéndole algún instrumento. La mayoría de instrumentos era algo que ya había. Ya en la etapa preparación, un punto importante es delimitación del territorio, también hacer un prediagnóstico, formar equipos de trabajo. En la etapa organizativa, entender las instituciones del territorio, entender los actores, entender las redes. Con esta información, crear la organización gestora del territorio. En la parte de estrategia, entender la situación del territorio, un diagnóstico, hacer una visión de futuro, identificar los motores de desarrollo, identificar proyectos de mediano plazo y proyectos estratégicos, etc. Y la parte operativa pues es implementar la estrategia de desarrollo, promover la actuación colectiva y promover las articulaciones. No voy a entrar mucho en detalle porque simplemente la intención me quiere decirles que como parte de esta metodología tratamos de ordenar piezas y pues facilitar un proceso de construcción que no era un listado de así se hace. Pueden simplificarlo, pueden ampliarlo, pueden utilizar los instrumentos que consideren sean mejores o manejen para cada una de las distintas etapas. Hay flexibilidad, pero una orientación para estos procesos. Y los instrumentos, vimos que habían un montón de instrumentos y en la mayoría de los casos había que adoptarlos. Así como está, se sabe hacer y funciona. En otros casos había que adaptar. Para lo que queremos hay que hacer algunos ajustes y en algunos casos menores crear instrumentos nuevos. ¿Ya? Pero aquí hay una gran variedad y todos manejamos instrumentos, lo que había que ver simplemente cuándo y en qué etapa podríamos utilizarlos. Ya para ir cerrando, esto pues, ¿qué valor agrega? Mire, lo primero creo que el proceso de gestión, como la gestión territorial como un proceso, ¿ya? Obviamente flexible, no es camisa de 11 varas, camisa de fuerza, simplemente es una ordenación de pasos con los objetivos para ir creando la delimitación del territorio, la organización, la estrategia, etc. La gobernanza como un elemento central, esta parte de la organización del territorio, básicamente la gobernanza del territorio. Aquí había que hacer esfuerzos, vimos que la mayoría de experiencias no le daban el peso que esta parte requería. Entonces tratamos de diseñar algunos pasos, identificar algunos instrumentos para entender bien la institucionalidad del territorio, sus actores, sus redes, etc. Y pues de forma que se diseñe una institucionalidad que sea representativa y participativa. La inclusión era una de las orientaciones del método. Para cada una de estas cosas había también una orientación de cómo tratar de ser más inclusivo. Y el elemento integrador siempre es la visión de futuro, ¿no? La construcción de una visión de futuro negociada, participativa, sostenible en el tiempo, etc. Todo esto lo plasmamos en una serie de documentos. Aquí se me olvidó poner los enlaces, pero voy a pasarles una última versión de esta versión de la presentación, incluyéndole los enlaces. Ahí están la metodología, las tareas preparatorias, organizativas, estratégicas y operativas como orientaciones para la implementación del desarrollo territorial. Bueno, 1 hora y un poquitito. Muchísimas gracias y disculpen si en algún momento tuve que apresurarme porque a veces no calculo bien los tiempos. Muchísimas gracias, señor Carlos Arce Carrión, especialista en desarrollo territorial, con la exposición de hoy, Desarrollo Territorial, la experiencia centroamericana. Importantes contenidos a lo largo de la exposición a tomar en cuenta las instituciones y los profesionales que trabajan en desarrollo territorial y la agricultura familiar. A continuación,
presentamos a nuestro primer panelista, César Augusto Calmet Delgado, director general de Políticas y Estrategias del MIDIS. Él es magíster en Economía de la Universidad Syracuse y es economista de la Universidad Católica del Perú, con más de 10 años de experiencia en administración pública, incluyendo cargos gerenciales de alta dirección. Se ha desempeñado como especialista en el Ministerio de Economía y Finanzas, director ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques y actualmente es director general de Políticas y Estrategias del MIDIS. También es conferencista sobre gestión pública y presupuesto por resultados en eventos nacionales e internacionales. Señor César Augusto tiene una exposición de 10 minutos. Adelante. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Saludar y agradecer, bueno, a Foncodes a través de Hugo Vila, su director ejecutivo, al MIDIS, ¿no? Que lo está representando José Enrique Pérez, ¿no? Director de la Dirección General de Integración, y al IICA por el apoyo en el desarrollo de estos webinars, y saludar a José Carlos, excelente presentación. Pocas veces, en verdad, y voy a hablarlo así en términos generales, pero siempre escuchamos hablar de la frase, ¿no? De desarrollo territorial, el enfoque territorial, ¿no? Pero pocas veces logramos llegar a aterrizarlo o sistematizarlo, y creo que la experiencia que ha presentado José Carlos, ¿no? Va para más incluso, ¿no? del tiempo que él ha podido exponer. Me queda claro, ¿no? Que hay toda una serie de contenidos todavía por profundizar, pero que nos da ya una visión, ¿no? De que hay procesos de desarrollo territorial que efectivamente nos ayudan a validar varios temas, ¿no? Yo acá tenía una lista de puntos que he ido tomando, que he ido anotando, y que quisiera pues un poco cotejarlos también en el marco de la experiencia que tenemos acá en Perú, ¿no? Un punto importante y que sí destaco es que desde un momento la experiencia centroamericana toma como unidad o toma como una de sus bases para su proceso de desarrollo, José Carlos mencionó al habitante, ¿no? Acá en Perú nosotros usamos el término ciudadano, ¿no? Pues estamos más familiarizados con este enfoque que venimos implementando de gestión para resultados, de poner a la gestión pública, de poner al ciudadano, ¿no? Como centro, ¿no? de la administración pública, ¿no? Y eso también es algo sumamente importante cuando lo trasladamos a un enfoque de desarrollo territorial. O sea, mirar al ciudadano, mirar a la persona, ¿no? Mirar al ser humano, al habitante del territorio, ¿no? Dentro de ese contexto. El otro punto es que efectivamente los territorios, y así como se destacó en la presentación y así como también lo conocemos acá en Perú, los territorios son diversos, ¿no? No solamente socialmente, sino también en términos medioambientales, en términos de etnias, en términos de culturas, ¿no? Y por supuesto el tema de las desigualdades entre zonas, entre regiones y entre territorios, ¿no? Entonces, al abordar un proceso de desarrollo territorial, no debemos olvidar estas características. Un aspecto, y que creo que marca probablemente una diferencia con otras experiencias que podamos conocer de esfuerzos de desarrollo territorial, es que previo, ¿no? a este proceso de desarrollo territorial, que nació, como señaló bien José Carlos, a partir de una iniciativa de los sectores de agricultura, pero estos sectores de agricultura se encontraban integrados previamente en un marco político mayor, ¿no? Que era sistema de integración centroamericano, ¿no? El SICA, ¿no? Donde estaban integrados los países políticamente con sus sectores. Y a partir de esa integración macropolítica, vamos a decirlo, ¿no? Nace la iniciativa desde los sectores de agricultura de estos diferentes países de llevar adelante este esfuerzo. Entonces, creo que eso marca un factor diferencial, ¿no? O sea, había un marco integrador político, ¿no? Y de ahí nace la iniciativa. Ese marco integrador político se acompañó, como bien fue señalado, por este documento marco de orientaciones técnicas. Entonces, teníamos ya un marco de integración política
Luego tenemos este documento de orientaciones técnicas, ¿no?, que apuntaba a lo que sería el desarrollo rural, que te daba los lineamientos técnicos, ¿no? Como bien se ha señalado, los temas de desarrollo territorial no tienen una receta única, ¿no? O sea, tenemos y se dan lineamientos generales que finalmente se van adaptando en mayor o menor grado y depende mucho también de las características del territorio, ¿no? Y efectivamente, esto se dio, ¿no? Si vemos y recordamos una de las pantallas que presentó el expositor, vimos que había unos países que habían logrado un mayor nivel de, digamos, de aceptación o de aplicación, ¿no?, de este desarrollo territorial, y eso dependía de qué tan bien sus instituciones habían logrado adaptarse o lo habían logrado poder llevar adelante, ¿no? Entonces, y sobre todo, y recuerdo que es algo que me parece que él también señaló, poder salir del espacio sectorial, ¿no?, que en este marco fue llevado adelante por los sectores de agricultura, y en aquellos países donde esto se pudo llevar a un nivel mayor, ¿no?, o sea, del sector de agricultura, llevarlo, por decir, a la presidencia o llevarlo al Consejo de Ministros, ¿no?, para tratar de hacer un paralelo con el contexto peruano, eso le dio, digamos, un mayor peso, ¿no?, a todo el proceso. Entonces, aquí siempre no hay que olvidar esta figura, ¿no? El enfoque territorial efectivamente requiere y es necesario que tenga una entrada multisectorial, ¿no? Y para lograr una aproximación, una entrada multisectorial, necesitamos tener siempre, digamos, un marco de apoyo político. O sea, la gestión política, las altas autoridades, en nuestro caso presidencia, Consejo de Ministros, tienen que apoyar esto. Y acorde con eso, también está un punto importante, ¿no? Que todos los que están en la cadena, ¿no?, desde la unidad básica de gestión del territorio, el gobierno local, el gobierno regional, las entidades públicas, las instituciones públicas, los sectores que están dentro del territorio ejecutando, gestionando, y el nivel político, tenemos que tener claridad en los conceptos, o en todo caso, si lo ponemos en términos coloquiales, tenemos que hablar el mismo idioma, ¿no? O sea, si le preguntamos a la alta autoridad política, ¿no?, cuál es el objetivo del desarrollo territorial, deberíamos esperar una respuesta más o menos similar conforme vamos entrando a los otros niveles, ¿no? Entonces, eso es claridad en el objetivo. O sea, todos los actores tenemos que tener claridad en el objetivo, ¿no? El objetivo de desarrollo territorial es lograr A, B, C, ¿no? Para ello tenemos los métodos, tenemos los instrumentos, en nuestro caso se adaptan o se adoptan o se crean, ¿no?, de ser el caso. Otro tema vinculado a ello también que yo quería rescatar y que sale mucho, ¿no?, en estos temas de desarrollo territorial, estrategias para el desarrollo territorial, tiene que ver con que no necesariamente el territorio coincide con la delimitación administrativa que se le ha dado a los espacios, vamos a decir, a los espacios geográficos, ¿no? O sea, porque el territorio está condicionado no necesariamente por la delimitación administrativa, ¿no? El territorio está condicionado por las relaciones sociales que se dan entre las personas, los ciudadanos, ¿no?, los habitantes, ¿no?, que interactúan dentro de ese territorio, ¿no? Y acondicionado también por las condiciones geográficas, ¿no?, las cuencas, ¿no? Entonces, y muchas veces nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que lo que entendemos como territorio no necesariamente coincide con la delimitación administrativa, ¿no? Y como se ha señalado, eso muchas veces genera, vamos a decirlo así, ruido en los procesos de implementación, ¿no? Entonces, ahí es sumamente importante, y acompañado de estos procesos, la generación de capacidades, ¿no? Y como parte de esta generación de capacidades tiene que ver también un poco, y de alguna manera podemos decirlo así, un cambio de chip, ¿no?, en entender que no necesariamente la unidad territorial va a coincidir con el espacio delimitado administrativamente, ¿no? Entonces, eso es ir a una dimensión mayor, ¿no?, y empezar a entender el territorio
como la relación, ¿no?, entre las instituciones y las personas que lo habitan y generan el valor agregado dentro de ese territorio. Un tema clave, importante, es tener clara, una vez que están estos procesos más o menos delineados, cuál es la unidad de gestión territorial, ¿no? Tiene que haber una unidad que incluso puede ser, no tiene que ser necesariamente el gobierno local, no puede haber unidades de organización de entidades y instituciones a un nivel menor, ¿no? Pero ¿cuál es esa unidad de gestión del territorio? Y la política pública, que es diseñada, ¿no?, desde las más altas esferas, en coordinación con los sectores, ¿no?, y luego los otros niveles, la política pública tiene que traducirse en resultados, sí, que se ven a nivel nacional, pero que esos resultados de nivel nacional se construyen, se ejecutan, ¿no?, se empiezan a implementar desde esas unidades o espacios territoriales que están gestionando y que están implementando, ¿no? Entonces, las políticas públicas no tienen que perder de vista la línea territorial, el enfoque territorial, la mirada en el territorio, ¿no? Porque empiezan entonces a haber desconexiones. Ese creo que también es una lección importante del proceso que nos ha presentado José Carlos. Resumiendo, para no excederme del tiempo, un factor importante es el apoyo político, ¿no?, y la claridad en los objetivos, y la capacidad de los procesos, de todo el proceso para llevar a cabo, de generación de capacidades en los actores, ¿no?, sobre todo en los espacios de las unidades de gestión territorial y los espacios de los gobiernos locales, ¿no?, que creo que institucionalmente son las, digamos, unidades de gestión claves, ¿no?, para llevar adelante estos procesos de desarrollo territorial. Agradecemos por sus palabras al señor César Calmet, director general de Políticas y Estrategias del MIDIS. A continuación, vamos a presentar a nuestro segundo panelista, César Sotomayor Calderón, coordinador del proyecto CIPAM del MINAN. Él es economista con más de 30 años de experiencia en desarrollo rural, gestión de proyectos y programas de desarrollo, ex viceministro de Políticas Agrarias del MINAGRI. Se ha desempeñado como director nacional de Foncodes, liderando el diseño del programa presupuestal de desarrollo productivo Michacre Emprendedora Jacuwiña y Noa Hayatay. Ha sido director de servicios rurales y exdirector en el programa de desarrollo productivo agrorural del MINAG, entre otros cargos del sector agricultura y ambiente. Es consultor de diferentes proyectos de cooperación técnica internacional. Actualmente miembro del Consejo Directivo del Centro de Bartolomé de las Casas. Buenas tardes, señor César. Tiene 10 minutos para su exposición. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a Hugo Vila, nuestro director ejecutivo en Foncodes, y un saludo también a mi colega panelista y a nuestro expositor, a José Carlos Arce. Muy buena exposición, José Carlos, y felicitaciones por traducir esta experiencia tan larga que tiene Centroamérica en busca de este ansiado desarrollo territorial rural, que, como bien lo indica José Carlos, el valor agregado uno de los más importantes es que se posiciona como un proceso. No es un objetivo final, no se puede llegar al desarrollo territorial y decir ya se cumplió, es un proceso. Y quiero saludar especialmente a mis colegas de las oficinas zonales de Foncodes, porque en los comentarios que voy a empezar a hacer, quiero tal vez dialogar con ellos de una manera más práctica de lo que podemos entender este proceso al que menciono como muy importante en la experiencia centroamericana. Esta experiencia que hay que ubicarla como un proceso, es decir, no estamos llegando no vamos a escuchar nunca decir esto es lo que se logra y ahora tenemos un desarrollo territorial rural integrado como un país o como varios países, ¿no? Eso en principio. Y yo creo que
hacía mención de que quiero dialogar con ustedes, colegas, porque a la luz de esta exposición y a la luz de la experiencia peruana, voy a mostrarles que, o voy a comentarles que el Perú también tiene este largo intento de procesos en la búsqueda del desarrollo territorial. Creo que algunos de los más antiguos, creo que ahí está Ulderico, el propio Bobila o Julio, etcétera, pueden acompañarme y recordar que en 2004 en el Perú sale la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural. Un esfuerzo que es concebido por varios sectores y presidido por la presidencia del Consejo de Ministros. En 2004 el Perú se propone generar procesos de desarrollo territorial rural, porque a pesar de ser nominada como Estrategia de Desarrollo Rural, tiene el enfoque territorial muy claro. Sin embargo, esta estrategia luego no es reglamentada y queda como un buen ejercicio, como un buen referente conceptual, que muchos proyectos y muchas instituciones nos servimos de esta estrategia para generar procesos más pragmáticos de desarrollo. A través de proyectos de cooperación, a través de inclusive de ONGs, se va tomando este referente donde se ubica que el actor importante en estos procesos de desarrollo es el habitante rural. Pasan muchos intentos, muchas pruebas, y llegamos a Foncodes, y en Foncodes se ubica este ciudadano que además venía de una práctica mucho anterior con los núcleos ejecutores, donde son los habitantes, los ciudadanos, los usuarios, los actores más importantes. Entonces, fácilmente la estrategia, o más bien creo la instrumentalización de este desarrollo rural territorial se instala a través de Jacubiña y con los intentos también en Nova Jayatay. Lo que yo observo es que estos esfuerzos, y como nos decía en algún momento César Augusto, por la experiencia que tiene en el MEF, si bien es cierto que esto debe instalarse en las políticas y en quienes toman decisiones, lo que yo observo es que pocas veces se instala en quienes toman decisiones. Quienes van llevando permanentemente esta experiencia de desarrollo territorial a nivel instrumental son ustedes, colegas, los técnicos, funcionarios que se desarrollan en campo. Allí creo que en tanto MIDIS, a través de Foncodes, de Jaliwarma, de Juntos, de este importante programa País, creo que son los más llamados para impulsar estos procesos desde la práctica, ¿no? Entendida como una práctica donde todos los sectores tienen que converger con sus presupuestos, con acciones conjuntas, para lograr este ansiado enfoque multisectorial. Porque si esperamos que el desarrollo territorial rural sea una política implementada por el país, tendríamos que esperar que haya un órgano rector, ¿no?, macropolítico, que promueva este enfoque de desarrollo territorial rural, pero puesto en práctica. La PCM lo ha intentado muchas veces, pero lamentablemente a la PCM le colgamos tantas actividades que obviamente rebasan su capacidad de atención. Probablemente quien sea más llamado a empujar estos procesos es CEPLAN, pero CEPLAN enfrenta pues esta disyuntiva con el Ministerio de Economía, en qué es más importante, la planificación o el presupuesto, ¿no? Y nos encontramos con presupuestos que cada año se hacen en el país que van en contra de esta planificación territorial. Entonces, lo que tenemos es una larga data de discursos, probablemente de ensayos, de teorías sobre desarrollo territorial, pero que se están instrumentalizando muy poco en campo, cuando tenemos, repito, instancias que están en los sitios más alejados del Perú, en los sitios más remotos,
en las áreas donde la agricultura familiar más pobre está instalada, esta agricultura de tipología 1, que está instalada, donde llegamos con los programas que acabo de mencionar y que estamos generando procesos de desarrollo social y muy importantes, productivos, de inclusión económica, que es otro de los objetivos que busca el DTR, ¿no? Estos procesos integradores. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos los instrumentos a la mano y creo que desde MIDIS, de pronto reinstalando el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, podemos ser estos motores generadores de desarrollo territorial para la convergencia multisectorial. En estas áreas donde se desenvuelve Jacobina y donde, repito, se encuentra la agricultura familiar mayormente de tipología 1, es decir, esta agricultura de subsistencia con pocos excedentes al mercado, tenemos que se encuentra también el activo más importante que tiene el país, que es la agrobiodiversidad. Agrobiodiversidad que hace que el Perú sea caracterizado como un país centro de origen y de diversificación. Recordemos que en el mundo existen muy pocos países denominados centros Bariló, es decir, estos países centros de origen, como la China, la India con el arroz, México con el maíz, Etiopía con el café, Perú, Bolivia, Chile, algo de Chile, somos ese territorio reconocido como centro de origen de la papa, pero también del maíz, ¿no? Y obviamente de otros productos como el pimiento, etc. Entonces, ese activo necesita de esta integración multisectorial, y no solamente de un sector agricultura o un programa como Jacobina. Necesitamos la integración del sector educación, del sector salud, del sector energía y minas, y creo que nosotros como MIDIS tenemos el instrumento a la mano, y por ello quería hablar con ustedes, colegas de las unidades territoriales, de las oficinas zonales, porque sé que tenemos este instrumento a la mano. Muchas gracias, Julio. Ya te vi la mano que querías decirme ahí nomás. Gracias. Muchísimas gracias, doctor César Sotomayor, por sus comentarios. Ya estamos finalizando justamente esta segunda sesión de los webinarios con el tema de hoy, Desarrollo Territorial, Experiencia Centroamericana. Bueno, vamos a leer dos preguntas importantes enfocado a esta gran exposición para que el señor Arce Carrión nos pueda compartir sus respuestas. ¿El desarrollo territorial está en relación al mismo tipo de cultivos entre poblaciones vecinas y comparten la misma costumbre ancestral en sus cultivos? Primera pregunta. ¿Cuál ha sido la proporción de la inversión entre los estados y la cooperación internacional? Segunda pregunta. Adelante, señor José Carlos, para sus respuestas. Sí, gracias. Ya, primero, quizás simplemente agradecer a los señores Calmet y Sotomayor por tomarse el tiempo de revisar la presentación y por los comentarios que he recibido. Ya, y segundo, sobre las preguntas, habré tomado notas. La primera es el desarrollo territorial está en relación al mismo tipo de cultivos entre poblaciones vecinas que comparten una misma relación ancestral. A ver, según está entendiendo, pues sí, porque si son poblaciones que comparten una relación ancestral, son un grupo de habitantes, ciudadanos que tienen raíces comunes, que tienen formas de ser, de actuar, de pensar similares. Entonces deberían integrar un mismo territorio, aunque es posible que por nuestras delimitaciones político-administrativas estén separados de municipios o distritos, no sé cómo será la división, pero si tienen esa raíz común en sus actividades agrícolas,
seguramente comparten cosas en común que los hacen parte de un mismo grupo, ya independientemente de cómo se distribuyan entre las divisiones político-administrativas. Entendería que por allí estaría la respuesta a esta pregunta. La segunda, ¿cuál ha sido la proporción de la inversión de la cooperación internacional, me parece, con relación a los países? Ya, miren, no sé los datos de los países, pero eso ha dependido mucho de cuánto los países hayan enfocado en este desarrollo rural territorial. El aporte de la cooperación internacional para echar a andar este proceso fue alrededor de 8 millones por 8 años aproximadamente. 8, 9, 10 millones alrededor de 8 años, ¿ya? Y básicamente era para echar a andar la estructura, ¿ya? E invertir en los primeros territorios como efecto demostrativo, ¿ya? Para los montos que requiere la generación de cambios en el desarrollo rural, eso son gotas. Y el objetivo era echar a andar este asunto. Ahora, ¿cuánto han invertido los países para los procesos que hicieron? No sabría decir el dato, pero estoy seguro que es bastante más, ¿ya? Ahora, va a ser más en unos países, los países que, por ejemplo, Costa Rica tiene un instituto con 500 personas que se encarga de trabajar desarrollo territorial, ¿ya? Y es de las instituciones costarricenses con más presupuesto. Ya, Panamá, que se quedó en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y no pasó más. Esto va a depender de los países, pero obviamente para las cantidades que requieren el desarrollo rural territorial, lo que hizo la cooperación internacional fue simplemente la chispita. Ahora se me viene a la mente un estudio que hizo una instancia del sistema de integración que se llama el ICEFI, Instituto de Estudios Fiscales del sistema de integración, que hicieron algún balance sobre inversión en territorios rurales. Ya no recuerdo las cifras, ¿ya? Pero si alguien tuviera interés, por favor puede consultar con el señor Acuña y le hago llegar el estudio. No recuerdo las cifras, pero simplemente indicarle el aporte de la cooperación fue alrededor de 8 a 10 millones por un periodo de varios años, dirigido a echar a andar la estructura, las articulaciones, los contactos a nivel regional, nacional, y a financiar los primeros procesos territoriales en cada país, ¿ya? El punto de arranque. Ya lo que siguió depende de lo que cuánto le haya apostado cada país. En algunos casos, bastante, no sé los datos, apostar en institucionalidad para hacer este tipo de cosas, otros muy poco, ya donde esto no llegó a cuajar. Muchas gracias por compartir las respuestas a estas dos preguntas vinculadas a la gran exposición que nos ha brindado el señor Carlos Arce Carrión. Muy bien, ahora ya culminando este evento, vamos a invitar para sus conclusiones a cargo del señor Hugo Vila, director ejecutivo de FONCODES. Bien, muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. En primer término, quiero hacer llegar mi profundo agradecimiento a ICA, en la persona del señor Héctor Cortés, también al señor Luis Morán, con quien hemos tenido la vinculación directa para este trabajo, y por supuesto a nuestro expositor José Carlos Arce Carrión, quien nos ha brindado ya 2 conferencias que han sido bastante valiosas, de las cuales nosotros tomamos muchos conocimientos, muchas sabidurías, y por lo tanto creo que va a ser un buen referente. Y más aún, tomando en cuenta que él nos ha ofrecido y nos van a hacer llegar también, hay un conjunto de documentos que se han producido en este nivel del ICA, y seguramente eso vamos a compartirlo con todos los equipos. También quiero agradecer bastante a los panelistas, a César Calmet, nuestro director general de políticas, quien ha dicho con mucha certeza que efectivamente para implementar una política de desarrollo rural territorial necesitamos un apoyo político. Eso lo sabemos perfectamente porque hemos tenido experiencias que eso, si no ocurre, eso no funciona. Y nuestra referencia justamente
César Sotomayor cuando había una estrategia de desarrollo rural. Sin embargo, la implementación fue muy pobre, muy débil, porque creo que faltó el apoyo político. Y también creo que es importante esto, tomando en cuenta que nuestro país es un país tan diverso, ¿no es cierto?, desde el punto geográfico, cultural, multicultural, la gran diversidad que tenemos. Efectivamente, creo que es importante tener en cuenta cuál sería la unidad de gestión territorial, ¿no es cierto? Un departamento, una provincia, un distrito, o una cuenca o una microcuenca, ¿no? Entonces son cosas bien importantes, creo que, y allí la experiencia puede dar efectivamente para varias cosas. Puede ser que en unos casos funcione la microcuenca o con una unidad de planificación, en otra cosa puede ser la provincia. Entonces va a depender, como digo, no podemos dar una regla general porque va a depender mucho del espacio que estamos trabajando, ¿no? A César Sotomayor, claro, nuestro gran amigo de César, nosotros lo seguimos considerando como un miembro de Foncodes, un foncodino, porque él viene trabajó con una experiencia exitosísima de Corredor Cusco-Puno, del cual hemos tenido muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, que nos ha permitido justamente incorporar en la propuesta de Haku Huiñaino Hayatay. Y cuando estaba César, justamente trabajamos esta propuesta de esta nueva forma de ver del apoyo a la agricultura familiar de subsistencia, digamos, con un conjunto de servicios e intervenciones que han tenido éxito. No es ningún invento, sino que hemos recogido básicamente experiencias que funcionan, ¿no es cierto? Y ahí que Haku Huiñaino Hayatay todavía sigue asentándose, sigue fortaleciéndose y sigue siendo conocido. Por lo tanto, creo que ahí agradecemos mucho también a César Sotomayor por su participación y su apoyo que hemos tenido, ¿no? Y él dice con toda claridad también que el desarrollo rural territorial es un proceso, efectivamente es un proceso, porque hay varias cosas que se han iniciado, están en camino, otras que seguramente todavía tenemos como reto. Y creo que a partir de estas intervenciones, sí, nosotros recogemos con mucho interés. ¿Para qué? Para ver cómo es que efectivamente llevamos a la práctica con nuestras intervenciones, especialmente con Haku Huiñaino Hayatay, porque estamos en el territorio, ¿no? Son temas de actualidad, estamos en constante coordinación y participación con los actores locales. Estamos con el gobierno local, con el gobierno provincial, con el gobierno regional, con los otros actores que están en el territorio. Por lo tanto, allí los esfuerzos que estamos haciendo allí van en ese camino. Empezamos primero, me acuerdo, con el tema local, a nivel local, pero ahora estamos ya escalando a nivel regional. Ya tenemos importantes avances para articular intervenciones con el gobierno regional, ¿no es cierto? Para que así podamos buscar mejor cómo hacemos que las intervenciones que hacemos, que Haku Huiñaino está 3 años, por ejemplo, en un territorio, con un mínimo en cada territorio, en cada núcleo agricultor, con 400 hogares, con 400 familias, y 3 años donde vamos a tener una presencia sostenida. Allí lo que queremos es buscar, ¿y qué es el gobierno regional? ¿Cómo hacemos para generar sinergias, para complementar intervenciones? Entonces creo que en ese esfuerzo estamos trabajando, ¿no? Y creo que efectivamente tenemos que pasar pues del enfoque sectorial que todavía tenemos en muchos sectores. Voy a ver otra vez, no me cansaré de decir, el MEF todavía sigue manteniendo un enfoque sectorial, ¿no? Pasar a este enfoque multisectorial, a este enfoque sistémico, que eso significa en la práctica el desarrollo territorial. Creo que con estas son enseñanzas, son conocimientos que los vamos a tomar en cuenta, y creo que nuestro equipo que está participando acá a nivel nacional seguramente los va a tomar con mucha atención, y vamos a compartir con ellos todas las informaciones que vamos a recoger de estos procesos. Creo que estos son 2 iniciales. Como decía Julio, todavía tenemos entre 3 o 4 webinars más, en la etapa esta de sensibilización, de información, y luego para pasar ya a una etapa de diplomados, ¿no es cierto? Es decir, primero cursos online, cursos virtuales, y luego diplomados. Estamos en ese proceso. Por lo tanto, yo agradezco mucho esta participación, y los esperamos de acá a 15 días que tenemos una tercera intervención. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Ya, Julio. Agradecemos por sus palabras al director ejecutivo de Foncodes, ingeniero Hugo Vila.
Hemos culminado con la segunda sesión de este ciclo internacional de webinarios sobre enfoque, estrategias y experiencias en desarrollo territorial y la agricultura familiar, agradeciendo al señor José Carlos Arce Carrión y a nuestros panelistas César Augusto Calmet y César Sotomayor. Nos despedimos hasta la próxima. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, un gusto. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos, Carlos. suerte, Gracias. cuídense. Gracias por Chao, todo. muchas gracias. Gracias, Chao, César chao. Sotomayor. Gracias a todos. Un Gracias, abrazo. equipo. Chao, gracias. Gracias. Chao, Hugo. Chao, gracias. Suerte. Chao. Saludos a todos. Chao. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú.